Vamos a ver top 10 las mayores cagadas de PlayStation, parte 1. Desde su lanzamiento en Oh, sí, Loquendo. Vale, me hace muy feliz. 1994, PlayStation se ha Vale, entonces podemos estar ante un pick. establecido como una de las marcas más influyentes y poderosas en el mundo de los videojuegos. Su impacto ha Ah, Loquendo, mi zona de confort, Dios mío. Ah. Ven para acá, sillón. No, espérate, me voy a acomodar mejor. No, sí. Voy a acomodarme. sido profundo y duradero, transformando no solo la manera en la que jugamos, sino también cómo vivimos la cultura del videojuego. A lo largo de los años, Sony ha logrado posicionarse en la cima, no solo como una empresa que produce consolas, sino como un Chat, una pregunta. ¿Fortnite o la Baba G? líder visionario que ha dado forma a la industria. Cada nueva consola de PlayStation ha marcado un hito en la evolución tecnológica. La PS1, con su introducción al 3D, transformó la manera en que veíamos los videojuegos, creando un nuevo estándar. La PS2 se consolidó como la consola más vendida de todos los tiempos, ofreciendo una biblioteca de juegos Y si no es la más vendida, con un guionazo vuelve a ser la más vendida. que se convirtió en un legado. Luego, la PS3 introdujo el Blu-ray y la alta definición, mientras que la PS4 cambió para siempre la forma de hacer juegos, combinando potencia con un catálogo impresionante de títulos exclusivos. Otras 50 millones de ventas. ¡Ra! PlayStation ha sido responsable de algunos de los Se nos olvidó. Vendió 3 millones más. videojuegos más emblemáticos de la historia. Desde los primeros pasos en Final Fantasy VII hasta el doloroso viaje de The Last of Us, Sony ha demostrado no solo De hecho, hoy ha vendido 2 millones más, exacto. Las de Twitch cuentan también, ¿no? No, ya no. su capacidad para innovar, sino también su habilidad para contar historias profundas y emocionantes que resuenan con millones de jugadores en todo el mundo. Estos juegos han hecho de PlayStation la plataforma donde nacen algunas de las mejores experiencias interactivas que hemos vivido. Además de sus consolas, PlayStation ha sido clave en la expansión de los videojuegos como un servicio completo, integrando plataformas como PlayStation Network y PlayStation Plus, que permiten a los jugadores conectarse, competir O sea, mierda. y disfrutar de contenidos exclusivos a lo largo Qué casualidad, encontramos un lote de PS2 que se vendió en el 96. de generaciones. Con cada paso que da, PlayStation sigue demostrando que está en constante evolución, siempre buscando nuevas Es un caso para Iker Jiménez, para Cuarto Milenio. La consola descontinuada que seguía aumentando ventas. Es un caso terrorífico. Dross tendría que hacerle un vídeo. formas de mejorar y ofrecer a los Terrorífico. jugadores lo mejor. Sin embargo, como toda gran compañía, PlayStation no ha estado exenta de errores. De hecho, ha cometido decisiones que, en su momento, parecieron razonables, pero que con el paso de los años han sido vistas como tropiezos significativos en su trayectoria. Y, al final, son estos errores los que, en ocasiones, han dejado una marca indeleble en su historia. Así que, como ya repasamos los errores de la grandísima Nintendo, hoy os traigo Top 10, las mayores cagadas de PlayStation. Habla de los plagios. Corría el año 2004. El mundo de la tecnología vivía una auténtica revolución. Internet de banda ancha empezaba a extenderse en los hogares, el iPod se consolidaba como el reproductor de música por excelencia, y los Eran bonitos los iPods, ¿eh? teléfonos móviles, aunque aún no eran inteligentes, ya empezaban a integrar cámaras y conectividad básica. En el mundo de los videojuegos, Sony estaba en la cima absoluta. La PlayStation 2 no solo dominaba el mercado con más de 100 millones de unidades vendidas, sino que también era el centro multimedia de muchos hogares gracias a su lector de DVDs. Es que lo del DVD fue un puntazo en la época durísimo, tío. Que pudieras ir al videoclub, cuando aún funcionaban, podías ir al videoclub y traerte la peli y verla en la Play 2. Era cheto. Era muy cheto. Era muy cheto.
En ese contexto de dominio total, Sony quiso hacer algo que nadie había logrado con éxito. Conquistar el mundo de las consolas portátiles sin ser Nintendo. Nintendo llevaba más de una década de hegemonía en ese terreno, desde la Game Boy original hasta la flamante Nintendo DS, que se lanzaba ese mismo año con doble pantalla y pantalla táctil. Sony, fiel a su estilo, no quiso competir en el mismo campo, sino redefinirlo. Así nació la PlayStation Portable, o también conocida como la PSP. Una consola portátil con gráficos 3D comparables a la Play 2, pantalla panorámica, diseño elegante, conectividad Wi-Fi, reproducción de música y vídeos, y sobre todo... Sí, la PSP también es que fue muy revolucionaria. Era como... Es verdad que no llegaba a ser una PlayStation 2, pero es verdad que, joder, era como venías de la Game Boy Advance, que era la polla, pero pasabas de Golden Sun a God of War, Ghost of the Sparta o Chains of the Olympus o yo qué sé, o Dante's Inferno, y holy shit. Un nuevo formato físico exclusivo, el UMD, o Universal Media Disc. El UMD era un pequeño disco óptico de 60 milímetros, encerrado dentro También se podían ver pelis ahí, estaba bien, pero no se usaba mucho. de una carcasa de plástico que lo protegía parcialmente. Funcionaba a través de un lector láser dentro de la PSP, lo que significaba que el disco debía girar físicamente para ser leído. El UMD fue concebido por Sony como una respuesta a múltiples necesidades. Primero, la capacidad. Los cartuchos usados por Nintendo eran rápidos y resistentes, pero tenían límites técnicos y eran muy caros de fabricar. El UMD ofrecía hasta 1,8 GB de almacenamiento, lo cual era más de 10 veces lo que ofrecían los cartuchos tradicionales. Segundo, el costo. Producir discos ópticos era mucho más barato que cartuchos, lo que reducía los costes para los desarrolladores third party y permitía que Sony mantuviera márgenes de beneficios saludables. Tercero, el ámbito multimedia. La mejor consola de Sony, la PSP. No, hombre, no. Sony no solo quería una consola de videojuegos. Quería una plataforma portátil de entretenimiento. El UMD permitiría incluir música, películas, presentaciones, incluso contenido educativo. En una época donde el DVD dominaba, parecía natural crear su versión miniatura. Eso La peor fue la Vita. Vita es una super consola. El tiempo que la tuve, dije, joder, esto en su día era una bestia técnica. Vita fue más víctima de ser primero, un sistema algo adelantado a su tiempo, que eso a veces hace mal. Fue una consola adelantada a su tiempo y muy cara, muy cara. La gente de aquel entonces no concebía, y es que era muy cara, no concebían el comprar una videoconsola portátil a ese tipo de precios, por mucho que se prometiera una potencia bestial, porque al final la gente pues prefería quedarse con sus sistemas de sobremesa, con su PlayStation 3, con su 360. La Vita quedó un poco en tierra de nadie. También el catálogo no apretaba, intentaron sacar que si no, mira, porque vamos a sacar el Call of Duty, el Black Ops, no sé qué, pollada satánica, Uncharted, tal, pero no cuajó porque los precios en aquel entonces la gente sí era un poquito más... no tragaban tanto con los precios, yo creo. Pasó con la Nintendo 3DS, pasó con la Vita. Creo que la gente no tragaba... Pasó con la PlayStation 3. Creo que la gente no tragaba tanto con los precios antes. También el mercado era más pequeño y tenían que tener más cuidado. Hoy en día el mercado es mucho más grande. implicaba varias consecuencias prácticas. Por un lado tenemos el tiempo de carga. Acceder a los datos desde un disco óptico es significativamente más lento que desde una memoria flash. Muchos juegos presentaban tiempos de espera largos entre escenas, menús o niveles. También debemos hablar del ruido. El motor del lector generaba un zumbido constante durante el uso, especialmente molesto en entornos silenciosos. Si alguna vez jugaste Silent Hill en PSP, sabrás que el verdadero terror era el lector. También encontró... Sí, siempre que sonaba la esta de PSP, de como de cargar juego, el disco... Damos problemas con el consumo de batería. Al requerir movimiento constante y lectura óptica, el UMD agotaba la batería más rápido que otros formatos.
podías jugar poco más de 2 horas con juegos exigentes. Por no hablar de la fragilidad que tenían. Porque aunque la carcasa lo protegía, el disco seguía siendo susceptible a arañazos, daños por golpes o exposición al polvo. En su afán porque la PSP no fuera solo una consola, Sony impulsó con fuerza el UMD Video, un catálogo de películas que se podían comprar y ver exclusivamente en la PSP. Clásicos como Spider-Man 2, Fast and Furious o Harry Potter fueron lanzados en este formato. La idea era atractiva en un primer momento. Tener películas portátiles con calidad similar a un DVD, en un dispositivo delgado que cabía en el bolsillo. Pero había varios problemas evidentes, como la pantalla pequeña. El hecho de ver una película en un... Actually, en aquel tiempo, nadie pensaba que la PSP fuera una pantalla pequeña. Era muy grande para la época y todo el mundo coincidía en el que estaba bien para ver películas. O sea, eso no refleja la realidad. No había quejas porque en aquel entonces la PSP era un sistema con una pantalla masiva comparado a cualquier otro dispositivo portátil. Una pantalla de 4,3 pulgadas no era lo más cómodo, especialmente si querías compartir la experiencia. O que una película de 2 horas podía agotar la batería por completo. O también que los UMDs solo funcionaban en la PSP. No podías usarlos en tu televisor, ordenador o reproductor de DVD. Y encima quiero recordar que eran bastante caras. Que quiero recordar que si hubieran sido baratas las películas en UMD, tipo 4 o 5 pavos, pero claro, no, eran... Quiero recordar que era como de que yo de decir, oh, mira, películas para la PSP y decir, no, para eso me compro un juego, bro. What the fuck. Y no podías hacer copias, ni convertirlos, ni nada. Otro problema del UMD era el precio elevado que tenía. Ahí está. Porque comprar una película en UMD costaba casi lo mismo que el DVD original, Sí. que sí podías ver en múltiples dispositivos. Al final, el resultado fue el previsible. El mercado del UMD Video se hundió rápidamente. Las películas dejaron de lanzarse en este formato y las que ya estaban disponibles terminaron como saldos en tiendas de electrónica. Hoy en día son piezas de coleccionista más por rareza que por valor práctico. A medida que la comunidad empezó a modificar la PSP para cargar juegos desde tarjetas de memoria, algo quedó claro. La experiencia sin UMD era superior. Los tiempos de carga eran mucho más rápidos. Y no hay sonidos del demonio. La batería duraba más, no había ruido del lector y se podían llevar varios juegos en una sola tarjeta. Esto tuvo una consecuencia doble. Por un lado, se disparó la piratería, lo cual afectó seriamente a las ventas de software. Por otro, los usuarios se dieron cuenta de que el propio formato que Sony había elegido limitaba el potencial real de la consola. En 2009, Sony lanzó la PSP Go, una revisión de la consola completamente digital, sin lector de UMD. Fue una admisión tácita de que el Qué porquería esta, por Dios. formato ya no tenía futuro. Sin embargo, esta transición fue mal gestionada debido a razones como que no había un sistema sólido para transferir juegos de UMD a digital y el hecho de que muchos usuarios se sintieron traicionados. Por esta razón la PSP Go acabó teniendo una recepción fría y unas ventas discretas. Finalmente, en 2011, con la llegada de la PlayStation Vita, También en la PSP se ha olvidado, pero también sacaron otra más. Después de la Go sacaron una que venía sin Wi-Fi. Que leía creo que hombre, claro, los UMD los leía, pero que venía sin Wi-Fi y tal, que era como más low cost. Que fue como el último modelito así que sacaron. Y así. Y esa pues lo usaban para piratear la muerte, claro. Sony adoptó un nuevo formato basado en tarjetas flash y abandonó el UMD para siempre. El Universal Media Disc fue, sin duda, un intento audaz. Ofrecía capacidades impresionantes para su época, tenía el respaldo de una marca poderosa Qué woke. y formaba parte de una visión más amplia de entretenimiento portátil. Pero también fue un producto que nació de una mentalidad corporativa cerrada, más interesada en controlar el ecosistema que en ofrecer la mejor experiencia posible. En una época en que el mundo ya empezaba a mirar hacia la distribución digital, la eficiencia energética y la simplicidad, Sony apostó por un formato físico, mecánico, ruidoso, propietario y limitado. Fue una jugada típica de una empresa que venía de ganar la generación anterior, y pensó que podía crear las reglas del futuro sin consultar al usuario. Hoy en día, el UMD es recordado con cierta nostalgia. Fue un producto muy de su tiempo, lleno de buenas intenciones pero mal ejecutado.
Y aunque no mató a la PSP, que vendió más de 80 millones de unidades, sí la mantuvo lejos de ser todo lo que podría haber sido. Y si alguna vez Bueno, igual es una de las más exitosas de la historia y con todo. encuentras un DVD por ahí, acarícialo con cuidado. No todos los días se encuentra un disco que intentó ser universal, y terminó siendo una rareza de museo portátil. Número 10. En resumen, vivan los cartuchos. Fortnite. A medida que las consolas evolucionaban, los jugadores empezaron a querer algo diferente. Ya no querían sentirse como miembros de un club cerrado. Querían jugar con sus amigos, sin importar si estos jugaban en Xbox, PC, o incluso en una Nintendo Switch. Y ahí es donde entró el crossplay, que... Ah, sí, cierto. ¿Cómo olvidar todas las veces que Sony ha intentado que el crossplay no sea un estándar? ¿Cómo olvidar que siempre está chingando para que la gente no pueda jugar al mismo juego, use la plataforma que use? ¿Cómo olvidar puta mierda de Sony? Qué rabia me da. Creo que es una de las cosas que más rabia le tengo a Sony. El por culo que siempre ando con el crossplay. básicamente significa que los jugadores pueden unirse a partidas en línea, sin importar en qué consola estén. En 2017 y 2018, la guerra del Battle Royale estaba en su apogeo. Juegos como Fortnite arrasaban en popularidad. Pero había un problema importante: Sony bloqueaba el juego cruzado. En términos simples, si tú jugabas a Fortnite en la Play 4, no podías jugar con tus amigos que estuvieran en Xbox o PC. A lo sumo, podías hacer amistad con ellos, pero la verdadera conexión solo era posible si tenías un amigo que también jugara en Play 4. La primera reacción de Sony a la petición del crossplay fue un bloqueo total. A Sony no le gustaba la idea de permitir que sus jugadores se mezclaran con los de la competencia. Dios, qué mal me caen, tío. Como siempre, el tema de la seguridad fue el argumento más recurrente. Claro, PlayStation, como tú eres la que... Es que encima son caretas de hablar ellos de seguridad, cuando son a los que más se han follado por el culo siempre. Los hackers y todo el mundo. Son los caretas de hablar de seguridad. Qué poca puta vergüenza. ¿Qué pasa si los datos de los jugadores están comprometidos?, decían. Pero, lo cierto es que, debajo de ese discurso, se encontraba una razón más clara: exclusividad. Sony quería mantener a todos los jugadores dentro de su ecosistema, donde, por supuesto, ellos controlaban todo: el hardware, el software, el contenido descargable, y los servicios premium como PlayStation Plus. No nos engañemos, Sony no quería que los jugadores de Xbox pudieran unirse a los servidores de juego en su consola. En esa época, las redes sociales empezaron a arder con comentarios y quejas. El hashtag #SaveFortnite no era solo un grito de ayuda por parte de los jugadores, sino una forma de expresar rabia colectiva. Sony, que hasta ese momento parecía ser la plataforma dominante, se convirtió en el villano. En lugar de ser vista como la líder innovadora, se les veía más como un líder autoritario. Aquí entra en juego el otro factor. Sony quiere que creáramos una cuenta de Play para jugar juegos de Steam. Sony es muy puta. El sueño de Sony es acabar por completo con el formato físico y con todo para poner en su store los juegos a tropecientos mil euros tiesos y ya está. Sony no tuvo el sueño húmedo de Sony es meter ahí su puto software en su puto monopolio de tienda y joder vivo a la gente. En cuenta a la competencia. En ese momento, Xbox ya estaba con el tema del crossplay y se estaba presentando como la plataforma abierta. Sí, bueno, también esto es por la cuenta que le trae, pues son unos putos perdedores. Xbox es que, claro, también, claro, es que ¿qué va a hacer Xbox? Claro que tiene que abrir el crossplay. ¿Quién juega en Xbox? Vale, juega gente, pero muy poca. Yo creo que del grueso, muy pocos están en Xbox. En lugar de rechazar la función, Xbox abrazaba el crossplay, lo que les daba habría que ver si fuera al revés. Puntos de credibilidad entre la comunidad de jugadores. Los jugadores de Xbox se sentían libres, capaces de conectarse con cualquier persona sin importar la plataforma. ¿Y qué hacía Sony?
Literalmente se ponía a hacer barricadas en el camino. No solo era un movimiento antipático, sino que también estaba perjudicando a los desarrolladores de los juegos. Epic Games, los creadores de Fortnite, presionaron a Sony de forma agresiva para que permitieran el crossplay. Y eso no fue todo. Minecraft, que es otro de los juegos más populares de la historia, ya permitía el crossplay en todas las plataformas, excepto en PlayStation. Era como si Sony estuviera tirando la toalla en términos de colaboración y abriéndose al futuro. ¿Por qué? Porque pensaban que sus exclusivos como God of War o Uncharted eran más importantes que la experiencia de juego compartida. Finalmente, después de meses de críticas, presión pública y boicot de los jugadores, Sony cedió y permitió el crossplay a finales de 2018. La compañía permitió el crossplay, pero no de forma automática. Los jugadores tuvieron que hacer una serie de configuraciones adicionales. Me trajo mi señora la comidita. Lo cual hacía que el proceso fuera poco intuitivo. Además, no todos los títulos soportaban el crossplay de inmediato. Y aunque Sony finalmente comenzó a implementar el crossplay, el daño a su imagen ya estaba hecho. Microsoft y Nintendo se beneficiaron enormemente de la buena voluntad generada por la apertura hacia los jugadores. Sony, por su parte, se vio como la... De hecho, siempre hubiera pensado que sería Nintendo la que no se abriría crossplays y tal, porque pues es un hecho que Nintendo siempre ha sido un poquito más edgy que el resto de compañías, más arcaica, un poco más anticuada, es un hecho, ya está, es un hecho, no pasa nada. Pero curioso que al final fueran los chupadildos de Sony. La compañía que había hecho esperar demasiado a sus usuarios, y todo por un tema de control de mercado. El episodio del bloqueo de crossplay fue una de las mayores cagadas de Sony, no solo por la decisión inicial, sino por la mala gestión de la crisis. Hola a todos, soy Hiper. En lugar de ser una compañía que favorecía la comunidad y la conexión, Sony se presentó como la compañía que ponía muros entre los jugadores. A pesar de que, al final, rectificaron su postura, Sony aprendió la lección de la peor forma posible, con un gran retroceso en su imagen pública y una oleada de críticas que podría haberse evitado si hubieran tomado la decisión correcta desde el principio. Al final, el crossplay no solo mejoró la experiencia. Yo tengo la Play 5, de momento todo excelente, es mi primera consola. Hombre, yo supongo que el sistema irá bien. Hombre, no creo que se caiga a pedazos. Pero, en fin. Experiencia de los jugadores, sino que también demostró el poder de la comunidad. Sony tuvo que reconocer que, aunque ser líder de ventas era importante, no era suficiente si los jugadores no se sentían escuchados. El bloqueo del crossplay de Sony fue una muestra del choque entre el control corporativo y las expectativas de los jugadores. Sony, al principio, era el malvado que cerraba las puertas, pero al final tuvo que abrirlas, aunque un poco tarde. ¿Qué aprendimos? Que si no escuchas a tu comunidad, puedes terminar mirando desde fuera como todos tus rivales se llevan la gloria. Ahora... Literalmente era como el meme de Calamardo mirando por la ventana a jugar a Patricio Bob Esponja. Podemos reírnos de cómo Sony intentó proteger su ecosistema a toda costa, pero lo cierto es que, si no hubieran dado marcha atrás, podrían haber perdido una gran parte de su base de jugadores. Número 9. Cuando Sony lanzó su primera consola en 1994, PlayStation se posicionó rápidamente como una de las marcas más innovadoras del sector.
Más allá del éxito de su hardware, lo que realmente estableció a Sony como líder de la industria fue su estrategia de desarrollo de juegos exclusivos. Durante los primeros años, los estudios internos de Sony fueron clave para la creación de títulos emblemáticos que definieron las generaciones de consolas. PlayStation Studios, como se llamaban en su época, eran conocidos por la creación de juegos con una profundidad narrativa, jugabilidad innovadora y un diseño La profundidad narrativa. Soy puto, me gusta la ñonga. artístico único. A diferencia de otras compañías que dependían más de las desarrolladoras externas, Sony se destacó por desarrollar su propio contenido. Más de las desarrolladoras externas, Sony se destacó por desarrollar Yo. su propio Yo. contenido, lo que le permitió tener un control completo sobre la experiencia de juego en sus consolas. Entre los estudios más importantes de esa era estaban Naughty Dog, Polyphony Digital, Guerrilla Games, Santa Monica Studio, y Tímico, cuyos juegos se convirtieron en símbolos de calidad. Estos estudios no solo ofrecían experiencias excepcionales, sino que cambiaban las reglas del juego en términos de gráficos, narrativa y jugabilidad. Sin embargo, no todos los estudios internos de Sony tuvieron el mismo destino. Mientras algunos lograron una notoriedad eterna, como Naughty Dog y Polyphony, otros fueron cerrados o absorbidos por la propia Sony, dejando tras de sí una sensación de melancolía y de oportunidades perdidas. El cierre de estudios clásicos a lo largo de los años, como Cyber Interactive, Evolution Studios, SCE Cambridge Studio y SCE Liverpool, refleja una parte menos gloriosa de la historia de PlayStation. Empezamos el mini top con Cyber Interactive. Fue un estudio que ocupó Le bombardearon los cojones. un lugar especial en la historia de PlayStation. Fundado en 1995, se hizo famoso por su innovador trabajo en el género de shooters tácticos. En particular, SOCOM, US. Navy Seals fue uno de los juegos más influyentes de la PlayStation 2. Aquel juego marcó una era, ya que fue uno de los primeros en implementar de manera exitosa el multijugador en línea en una consola, algo que parecía casi impensable en aquellos tiempos. SOCOM no solo definió un género, sino que también aprovechó al máximo las capacidades de red de PlayStation 2 para ofrecer experiencias multijugador que competían de igual a igual con los PC. Fue el primer paso hacia la evolución de los shooters en consola, dando un gran protagonismo al trabajo en equipo, la táctica y la comunicación entre jugadores, mucho antes de que títulos como Call of Duty o Battlefield se apoderaran del mercado. Sin embargo, después del lanzamiento de SOCOM 4 en 2011, la suerte de Cyber Interactive empezó a decaer. El estudio, que había trabajado con Sony durante más de una década, fue cerrado en 2012 tras el fracaso de su último proyecto, Mac. Este juego de disparos en línea, con batallas de 256 jugadores, fue ambicioso, pero la falta de apoyo técnico, los problemas con los servidores y una recepción crítica tibia sellaron su destino. Sony, en su afán por centrarse en otros proyectos más lucrativos, cerró Cyber Interactive, dejando atrás a una comunidad leal de jugadores de SOCOM y MAG, que se sintieron traicionados por la falta de apoyo. La lección aquí: a veces los estudios con ideas innovadoras y ambiciosas, si no están respaldados por el apoyo adecuado o el momento adecuado en la industria, pueden ser olvidados rápidamente. Por otro lado tenemos el caso de SCE Cambridge Studio, es uno de esos que causa lágrimas de nostalgia a los que tuvieron la suerte de jugar algunos de sus títulos en PS2 y PSP. Este estudio fue responsable de algunos títulos excepcionales, como Primal en 2003, un juego de acción y aventura que mezclaba mitología con mecánicas de lucha y exploración en un mundo oscuro y único. También crearon Ghost Hunter, otro título que se mantuvo como una obra de culto. Primal fue un juego que, a pesar de no ser un superventas, se destacó por su guión maduro, sus personajes carismáticos y un mundo rico en mitología. A pesar de su enorme potencial, Sony decidió cerrar el estudio en 2012, en parte debido a la transición hacia una industria que priorizaba los juegos más accesibles y fácilmente comercializables. Sony dijo: agarren todos los estudios que no hagan juegos de soy puto y me encanta la ñonga y ciérrenlos. La decisión de Ese estudio, ¿hay gays en su juego? No. Ciérrelo. Sony fue un claro reflejo de la globalización de la industria y del cambio de Él se reunían con los de los estudios y decían: oye, ¿vosotros sois putos y os gusta la ñonga? Y ellos decían: no. Y ya está. Automáticamente eran despedidos.
enfoque hacia los títulos que pudieran atraer a un público masivo, en lugar de seguir arriesgando con propuestas creativas que, aunque aclamadas por los críticos, no siempre se traducían en ventas millonarias. Por último tenemos a Evolution Studios, conocido por su trabajo en la serie Motor Storm y más tarde en Drive Club, representa otro caso trágico de un estudio con gran talento que terminó siendo cerrado por Sony en 2016. Suena a parodia, pero es real. Hombre, ¿no? Motor Storm original fue un juego que sorprendió a todos por sus gráficos espectaculares y sus emocionantes carreras off-road, haciendo de PlayStation 3 una plataforma clave para los juegos de carreras. PS3 es la clave. Sin embargo, fue con Drive Club, el sucesor espiritual de Motor Storm, que Evolution se reunían con el CEO de la... con el jefe de cada compañía y le decían: ¿cuál es el diámetro al que se puede abrir tu ano? Si el diámetro eran menos de una botella de vino por la parte de abajo, no eres lo que estamos buscando. Intentó dar el siguiente paso, ofrecer una experiencia de carreras más realista y centrada en la competencia online. Aunque el concepto de Drive Club era prometedor, su lanzamiento lleno de errores técnicos y problemas de servidores hizo que el juego fuera muy criticado en su día. Esto, combinado con los problemas internos en Sony respecto al enfoque de los juegos como servicio y las microtransacciones, llevó a Evolution Studios a ser cerrado. El cierre de Evolution Studios fue uno de esos golpes duros que la comunidad PlayStation aún no ha digerido completamente. La franquicia Motor Storm quedó congelada, y el legado de Evolution se desvaneció rápidamente en un mar de juegos de carreras genéricos. Sony, como cualquier gigante corporativo, toma decisiones basadas en los números. En su afán por priorizar la rentabilidad y las tendencias comerciales. Imaginad, para trabajar en Sony, en la entrevista te hacen preguntas trampa. Por ejemplo, te dicen: en el juego de la galleta, ¿te gustaría ganar o perder? Ojo. Ojo, es una pregunta trampa, ¿de acuerdo? Porque lo lógico sería decir que quieres ganar, pero no. No, la respuesta correcta es perder. De la industria, cerró varios de estos estudios clásicos a medida que los juegos como servicio comenzaron a dominar la escena. Juegos como Fortnite o Apex Legends, que pueden generar ingresos a través de microtransacciones y contenido descargable, cambiaron el modelo de negocio de los videojuegos. Además, Sony buscaba una coherencia de marca, lo que significaba que los estudios que ñonga, dildo, no se alineaban con sus objetivos, ya sea por el género o por la falta de éxito comercial, eran sacrificados. La industria de los videojuegos es una máquina implacable, y en muchos casos, los estudios creativos y visionarios fueron las víctimas de un mercado que premia más la supervivencia a corto plazo que la innovación a largo plazo. El cierre de estos estudios clásicos de PlayStation representa una triste paradoja. Sony, por un lado, sigue siendo una de las marcas más fuertes de la industria de los videojuegos, pero por otro lado, se ha visto obligada a tomar decisiones difíciles que pueden costarle la fidelidad de los jugadores más nostálgicos. Al final, la lección de la historia es clara. No todo lo que es innovador oculto se traduce inmediatamente en éxito comercial. Mientras los grandes estudios siguen creando títulos como The Last of Us o Horizon Zero Dawn, el vacío dejado por esos estudios clásicos sigue resonando en el mejor me callo. Corazón de los jugadores que crecieron con ellos. Aunque Sony sigue adelante, el legado de esos estudios que cerró no puede ser reemplazado fácilmente. Las grandes ideas y proyectos arriesgados que marcaron su historia ahora son solo recuerdos que los jugadores siguen celebrando, aunque a veces con una punzada de tristeza. ¿Se podría haber hecho algo diferente? Eso, amigo mío, es el eterno dilema de la industria. Número 8. Número 8. Cuando la PS5 fue anunciada ¡hostia la ñonga! En 2020, Sony sabía que estaba ante un reto monumental. En la industria de los videojuegos, las guerras de consolas entre Sony y Microsoft se habían intensificado con cada nueva generación. Mientras que Sony tenía el dominio en ventas en la generación de la PS4, con más de 117 millones de unidades vendidas. Chat, en la vida todo es simbolismo. Agarrad el mando de la PlayStation 4 y metedle zoom en esta parte.
generación de la PS4, con más de 117 millones de unidades vendidas, Microsoft y su Xbox Series X y S estaban listos para desafiar esa supremacía. Sin embargo, lo que complicaba aún más la ecuación era una pandemia global, que irrumpió en 2020 y alteró casi todas las industrias del mundo. La industria de los videojuegos, que tradicionalmente había estado en una trayectoria ascendente, experimentó una creciente demanda durante los confinamientos. Las personas, al estar en casa más tiempo debido a las restricciones, empezaron a consumir más contenido digital y a invertir en entretenimiento en casa. Esto disparó la demanda de consolas de última generación. Vete hasta un Mercado Pago, yo te paso el equivalente a un sub, quiero darte mi dinero, no, amiguito. Úsalo para ti. Cómprale a Sony. Cómprale una ñonga. Úsalo para ti, amiguito. Como la PS5, en un momento en el que las cadenas de suministro estaban quebradas. Por otro lado, Sony, con una consola de gran potencia gráfica y un catálogo de juegos exclusivos muy esperado, buscaba mantenerse a la vanguardia. La PlayStation 5 fue presentada como una máquina poderosa capaz de ofrecer experiencias de juego inigualables, con un nuevo controlador DualSense que brindaba un... No soy el único que se ha asustado con ese puto efecto de sonido, ¿verdad? No soy el único que se ha pasmado, ¿verdad? Qué puto pasmo, no soy el único que se... No soy el único, ¿verdad? Tía. Una inmersión sin precedentes, además de una carga ultra rápida gracias a su SSD. No obstante, ¡Qué susto! el lanzamiento de la PS5 no fue ni mucho menos fácil. Desde PS5 Screamer, se sacaron la ñonga. el primer momento, Sony luchó por mantener un suministro constante de consolas, debido a problemas de producción y una escasez global de semiconductores, que afectó a la industria tecnológica en su conjunto. El aumento de la demanda, combinado con la falta de componentes clave, obligó a Sony a ajustar sus previsiones de producción y, por tanto, a enfrentar la escasez de unidades en los primeros meses. A pesar de la fuerte demanda y de los millones de consolas que Sony estaba vendiendo, la crisis económica global, exacerbada por la pandemia, comenzó a afectar la cadena de suministro y el costo de fabricación. Los precios de los materiales aumentaron significativamente, especialmente los chips semiconductores, que son cruciales para la fabricación de consolas modernas. Este aumento de los costos de producción fue uno de los factores clave que empujó a Sony a tomar la decisión de subir el precio de la PS5 en 2022. En agosto de 2022, Sony anunció oficialmente que subiría el precio de la PS5 en varias regiones, incluyendo Europa, Reino Unido, Japón, Canadá y Australia, aunque el precio en los Estados Unidos se mantuvo sin cambios. La PS5 estándar pasó de $499 a $549 y la PS5 digital subió de $399 a $449. La justificación de Sony fue que los costos de producción de la consola habían aumentado drásticamente debido a la inflación y los problemas en la cadena de suministro, una realidad que estaba afectando a todas las empresas tecnológicas de manera similar. Sony intentó justificar la subida de precios, diciendo que los costos de fabricación para las consolas de nueva generación se habían elevado, y que, para mantener la calidad y el soporte del producto, la empresa... Voy a por algo de beber, chat, ya vengo. no podía permitirse seguir vendiendo la consola al mismo precio.
Sin embargo, la comunidad de jugadores no tardó en reaccionar ante esta noticia, sobre todo porque la subida de precios ocurría en un momento en el que muchos consumidores estaban luchando con los efectos económicos de la pandemia, como la inflación y el aumento de los costos de vida. El impacto... A ver, tampoco tienes obligación de comprar una Play 5. Ya está, si no, lo que tienes que hacer es no comprarla. ¿Yo me la he comprado? No, ¿ves? Ya está, así de fácil. Ya está. ¿Ponen precio abusivo? Pues le dices que la compre tu puta madre y que la compren tus putos muertos, Sony. Sony, Microsoft, Nintendo y el que sea. ¿No te gustan los precios? Pues le dices a la compañía que te compre tu puta madre y todos tus muertos. Ya está, así de sencillo. Que compre su puta madre, la mierda de los productos. de la subida de los productos que tienen de los cojones. precios no fue exclusivo de Sony. En un contexto más amplio, muchas empresas de tecnología se vieron obligadas a reajustar sus precios debido a la escasez de materiales y los aumentos de costos asociados con la pandemia. Sin embargo, el aumento de precios de la PlayStation 5 resultó especialmente controvertido porque la consola ya estaba en escasez y la demanda seguía siendo altísima, lo que hacía que muchos consumidores no pudieran conseguirla fácilmente. Esto generó una polarización en la comunidad, con algunos usuarios que comprendían las razones económicas detrás del aumento y otros que lo consideraban excesivo. Muchos veían la subida como una especie de aprovechamiento por parte de Sony, aprovechando que la consola se vendía como un producto de lujo debido a su limitada disponibilidad. A pesar de la reacción negativa por parte de los consumidores, Sony no sufrió una caída dramática en las ventas de la PS5 tras la subida de precios. De hecho, la demanda de consolas seguía siendo tan alta que las ventas continuaron a buen ritmo. Aunque muchos consideran que la subida de precios fue un error, no puede negarse que fue una decisión que, en cierto modo, tuvo que tomarse debido a las condiciones económicas globales. Sony estaba lidiando con costos de producción crecientes, inflación, y un mercado en constante cambio. Además, el hecho de que las ventas de la PS5 no se desplomaran demuestra que, al menos a corto plazo, la demanda por la consola seguía siendo tan fuerte que las críticas al precio no fueron suficientes para detener a los consumidores. La verdadera pregunta es si esta decisión afectará a Sony en el largo plazo, cuando la competencia aumente y los consumidores puedan ser más sensibles al precio. En el futuro, ¿cómo reaccionarán los jugadores si Sony continúa aumentando los precios o ajustando su estrategia? Eso es algo que solo el tiempo dirá. La subida de precios de la PS5 fue un movimiento arriesgado que generó críticas y descontento entre muchos jugadores, pero también mostró la realidad económica que Sony enfrentaba en ese momento. Aunque la decisión fue polémica, Sony logró mantener las ventas fuertes, en parte gracias a la lealtad de sus seguidores y el deseo de muchos jugadores de tener la consola más avanzada del mercado. Sin embargo, este episodio nos recuerda que, aunque las grandes decisiones económicas a veces no son populares, la demanda y la fidelidad de los consumidores pueden seguir impulsando el éxito de la marca, al menos por un tiempo. Número 7. Sin comentarios. Me ahorraré mis comentarios. Solo diré, soy puto, me gusta la ñonga. En la década de 2010, el mercado de las consolas retro mini empezó a explosionar. Empresas como Nintendo y Sega comenzaron a ver un gran potencial comercial en lanzar versiones miniaturizadas de sus consolas clásicas, precargadas con una selección de sus juegos más populares. Estas pequeñas máquinas causaron furor por su precio asequible y la oportunidad de revivir esos momentos de la infancia con juegos atemporales. La NES Classic Mini de Nintendo, lanzada en 2016, fue un éxito rotundo, seguida por la SNES Classic Mini en 2017, que continuó el éxito de la fórmula. Sony, al ver el revuelo de nostalgia en el aire, decidió lanzarse al mercado de las consolas retro en 2018 con su propia versión de la PlayStation Classic. El concepto era simple, una miniatura de la icónica PlayStation original de 1994, que venía cargada con 20 juegos clásicos precargados, todo dentro de un año comió Sassel con los vídeos de la PlayStation Mini. Un pequeño dispositivo que se conectaba a la televisión a través de un cable HDMI largo. Todo parecía perfecto para los fans de PlayStation que querían revivir la era dorada de los 90s.
Aunque la idea parecía excelente sobre el papel, la ejecución de Sony fue desastrosa. A continuación, algunas de las razones que explican por qué la PS Classic fue una decepción masiva. Para empezar, la PS1 es famosa por una gran cantidad de títulos legendarios que marcaron la historia de los videojuegos. Sin embargo, Sony decidió incluir un conjunto de juegos que muchos consideraron una elección extraña. Algunos de los títulos que llegaron con la PS Classic incluían Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4 y Metal Gear Solid. Hasta aquí, todo bien. Pero, al mismo tiempo, faltaron juegos clave como Crash Bandicoot, Gran Turismo o Spyro el Dragón, que eran icónicos en la plataforma. Por otro lado, uno de los puntos más críticos fue el tema de la emulación. La PS Classic no utilizaba un emulador de calidad, lo que significaba que muchos de los juegos no se ejecutaban de manera óptima. Algunos juegos se veían peor que en la consola original, con gráficos más borrosos y una tasa de fotogramas inconsistente. Para los jugadores que querían experimentar los títulos tal como los recordaban, la PS Classic ofreció una experiencia decepcionante. También, la interfaz de usuario de la PlayStation Classic también dejó mucho que desear. Era increíblemente básica y no ofrecía muchas opciones para personalizar la experiencia. No había opciones de guardar el programa. ¿Crees que PS Portal fue la mayor cagada de Sony? El PS Move también fue una puta mierda. Y la Vita. La Vita funcionaba en Japón. Sí, yo creo que Portal es uno de los mayores fracasos, sí. Progreso en cualquier momento, lo cual era una gran limitación. Si te morías en Castlevania, por ejemplo, no podías simplemente guardar y seguir jugando, lo cual hacía que los juegos más difíciles fueran frustrantes. Además, la falta de características modernas como la retrocompatibilidad o actualizaciones dejó a muchos fans insatisfechos. Otra razón fue el precio. La Play Classic fue lanzada a un precio de $99, lo cual no era barato, especialmente si consideramos que otras consolas retro como la SNES Classic costaban menos y tenían una mejor selección de juegos. Esto hizo que muchos consumidores sintieran que el producto de Sony no justificaba. Pero en Sony no sabían hacer la selección de juegos porque los de Sony de hoy en día decían, a ver, ¿dónde están los juegos de la ñonga? Entonces no supieron. Dijeron, a ver, ¿cuál es la selección? ¿Dónde está la ñonga? Veían juegos, veían Crash Bandicoot y decían, Crash Bandicoot no está transvestido, no tiene un dildo. No se está besando con el... Coño, tío, se me ha ido el nombre del enano con la N en la frente, tío, Cago en mi puta vida, tío, se me ha ido el nombre del puto antagonista de Crash, tío. Neocortex. Coño, no le está chupando la ñonga a Cortex. ¿Qué cojones? ¿Spyro? A ver, es morado. A ver, Spyro es morado. ¿Por qué no se mete su hada esa por el culo? Qué raro. Entonces no supieron porque dijeron, ¿dónde está la ñonga? Justificaba su precio dado el contenido limitado y las fallas técnicas. Por último, la consola venía con dos mandos originales de PlayStation, pero con un gran detalle. No tenía puertos de USB. Es decir, si querías usar mandos adicionales o jugar en un entorno diferente, no tenías muchas opciones. Esto le dio a la PS Classic una sensación de estar desactualizada, especialmente considerando que otras consolas retro venían con más funciones modernas. La PlayStation Classic, en cuanto se lanzó, recibió una avalancha de críticas. Los fans de PlayStation se sintieron desilusionados porque esperaban una experiencia nostálgica de alta calidad, pero en su lugar recibieron un producto lleno de fallos técnicos y una selección de juegos limitada que no hacía justicia al legado de la PlayStation original. La falta de algunos juegos clave como Crash Bandicoot y Gran Turismo hizo que muchos se sintieran que Sony había desperdiciado la oportunidad de crear un producto verdaderamente inolvidable. No, claro, es que vieron Gran Turismo y dijeron, esto es muy machista. Va de coche y todo eso. Eso, aquí no hay trans. A pesar de las críticas, la PS Classic no fue un desastre total. Sony vendió algunas unidades, pero no logró el éxito comercial que esperaba. Incluso, algunas unidades quedaron rápidamente en liquidación, con descuentos significativos.
Al final, la PS Classic se convirtió en un producto de culto para algunos coleccionistas, pero dejó a muchos jugadores con la sensación de que Sony había fallado estrepitosamente al intentar entrar en el mercado de las consolas retro. A pesar de que la PS Classic fue un fracaso en términos de ventas y recepción, no afectó gravemente al ecosistema de PlayStation ni la popularidad de la PS4 y la PS5. Sin embargo, dejó claro que Sony no había entendido completamente el éxito de Nintendo con sus consolas retro. Sony trató de capitalizar la nostalgia de los jugadores, pero lo hizo de una manera poco convincente. La PS Classic mostró que el mercado de las consolas Sigan ñongueando. retro no se trata solo de vender una miniatura nostálgica, sino de ofrecer una experiencia que respete y potencie la herencia de la consola original. La PlayStation Classic fue un intento de Sony por unirse al auge de las consolas retro, pero terminó siendo una desilusión para muchos fans. Si bien no afectó el ecosistema de PlayStation a gran escala, dejó en evidencia que Sony no estaba tan preparada para ofrecer una experiencia retro de la misma calidad que Nintendo. Al final, la PS Classic es recordada como una de esas. Claro, ¿por qué está el Final Fantasy VII? ¿Por qué? Esto yo os lo voy a explicar. ¿Por qué Final Fantasy VII sí está? Hey, can you hear me? Tifa? Yes? You okay? Good. Cloud Trans. Wait a minute. Cloud? Is that you? Oh my god, that makeup and that dress! Nailed it. I know. Thank you. Moving on. ¿Veis, chat? ¿Veis? ¿Veis? Todo tiene una explicación. Cagadas que, si bien no causaron un daño irreversible a la marca, sí dejaron una lección importante sobre cómo la nostalgia puede ser un arma de doble filo. Número 6. Fin de la parte 1. Pues muy cool, la verdad.